Aquí, ahora. Vale. Como digo, podéis participar tanto por el chat como hablando sin ningún problema y como veis no me molesta que hablemos y que nos interrumpamos, ¿de acuerdo? Bueno, yo os cuento por qué estoy yo aquí ahora. En mi primer parto, las cosas no salieron como yo pensaba. Yo pensaba hacer un parto en casa, el parto se detuvo. El por qué se detuvo, tiempo después yo averigüé que yo tenía muchos bloqueos en mí de cómo había percibido yo en mi historia familiar y en mi entorno y en todo lo que recibía, en cómo me había metido en esta parte del cerebro unos cuantos miedos que yo no tenía ni siquiera detectado. Yo había trabajado algunos miedos. Yo había trabajado con las matronas que me iban a acompañar en el parto en casa, lo había trabajado con la doula que también me acompañó, lo había trabajado incluso en terapia psicológica, pero luego había otros miedos que yo no había localizado y que nadie me había comentado. Oye, nadie me había tirado del hilo, digamos, y fueron los que provocaron que mi parto se bloquease. Entonces me trasladé del parto en casa al parto hospitalario y en el hospital además sufrí varios momentos de violencia obstétrica. ¿Conocéis lo que es la violencia obstétrica? Victoria dice que sí con la cabeza. Joana, Erika, ¿sabéis lo que es la violencia obstétrica? Lo cuento un poco. La violencia obstétrica es la violencia institucional que comentaba antes Joana, que sufrimos pues en los centros sanitarios o por parte del personal sanitario o a través de protocolos que están desactualizados, y es la que tiene que ver con que no nos dan un buen trato en los procesos de embarazo, parto y posparto, ¿vale? No es solo en el parto, se puede dar incluso en el embarazo y en el posparto. Y es cuando pues, no respetan nuestros tiempos y nuestras decisiones, cuando no miran individualmente lo que necesitamos, sino que nos llevan obligadamente por un camino que a lo mejor ni siquiera es el más beneficioso para nosotras y para nuestro bebé, cuando nos hablan mal, cuando nos tratan mal. Hay muchos ejemplos que conforme vayamos hablando seguramente irán saliendo y que seguro que habéis escuchado algunos. Entonces yo sufrí algunos episodios de violencia obstétrica durante mi parto y durante mi posparto, en el tiempo que estuve hospitalizada, y entre que yo tenía una gran frustración por no haber tenido el parto que había planificado y deseado, más esa violencia obstétrica, tuve un posparto complicado. Además de que sanitariamente necesité un poco de intervención, que fue necesaria. La intervención fue necesaria. Yo necesité epidural, necesité episiotomía, necesité ventosa. No tengo queja de que utilizasen esa herramienta porque yo las necesitaba. El problema para mí, la violencia no fue esa. La violencia fue, eh, lo viviste, ¿verdad? Puede ser el concepto, así es como se llama. La violencia fue no informarme de lo que me iban haciendo, cuando yo preguntaba a veces no me contestaban, cuando pedía agua no me daban agua, cuando yo quería una información a veces me la daban como si yo, me la daban muy limitada y como si yo no fuese capaz de entenderla, tratándome como tonta, vamos. Entonces, pues todo eso fue las violencias que yo fui sufriendo. Y aunque yo las fui manejando más o menos bien junto con mi pareja, no dejaron de ser violencia hacia mí. Y tuvieron su efecto en mi sensación tras el parto y en el posparto, como yo me vivía a mí misma, como yo fui recuperándome y cómo me sentía, cómo anímicamente estaba en ese momento. Después pasó un tiempo y yo decidí volver a quedarme embarazada. Pero cuando iba a quedarme de nuevo embarazada, dije, no, pero yo esto tengo que trabajarlo. Entonces trabajé sobre todo esto que me había pasado, eh, volví a quedarme embarazada y durante el embarazo seguí investigando de dónde había venido mi bloqueo, qué es lo que yo quería realmente, qué es lo que pasaba. Y entonces llegué a través de mucho trabajo terapéutico y a través de desmontarme a mí misma y volver a montarme, descubrí otra forma de vivir el embarazo, el parto y el posparto mucho más conectada con mí misma.
Tuve un segundo parto, que esta vez sí pude terminarlo en casa, que fue doloroso y grandioso. Mi primer parto no tuvo dolor porque tuve epidural, pero tuve mucho sufrimiento. Mi segundo parto no tuvo, tuvo mucho dolor, pero no tuvo sufrimiento. Entonces, mucho más gratificante. No sé si me estoy explicando con esto que estoy diciendo. En el posparto yo no paraba de pensar en mi cabeza, qué poderosa soy, que soy capaz de hacer lo que me echan. Es increíble lo que he sido capaz de hacer con mi cuerpo. Aparte de crear una criatura que ya me parece pura magia, o sea, he sido capaz de tener un parto así de animal. Porque hablan de humanizar el parto, pero yo creo que hay que animalizarlo. Creo que el problema es que cuando lo humanizamos lo sacamos de nuestra parte animal. Yo creo que hay que animalizarlo. Em, y entonces yo dije, vale, esto es lo que pasa. El sistema patriarcal no quiere que nosotras seamos así de poderosas, que estemos tan conectadas con nuestras capacidades, que seamos dueñas de nuestro proceso, incluso aunque fuera una cesárea, ¿vale? Pero yo soy la que decide cómo va a ser esa cesárea, que no se va a hablar, que me vaya a poner el bebé encima. Puedo ser incluso dueña de un parto así de intervenido, pero el sistema patriarcal no quiere que seamos dueñas de nuestros partos y nos roba estas experiencias para hacernos sentir pequeñas. Lo que yo reivindico con mi trabajo es, vamos a volver a recuperar nuestras experiencias de parto, vamos a hacerlas nuestras, vamos a tomar nosotros las decisiones para poder vivir ese momento como lo que tiene que ser, un punto de inflexión en nuestra vida, un momento grande, un momento clave, y de ahí en adelante seguir creciendo, porque esa experiencia gratificante nos la llevamos ya para siempre y podemos salir diciendo, no soy capaz, o podemos salir diciendo, me como lo que me echen. Y desde ahí es de donde yo creé este programa. Como veis, me gusta mucho hablar. Pero mi intención hoy no es hablar todo el rato. Mi intención hoy es haceros algunas preguntas y ver entre todas qué respuestas sacamos. Y después ya explicaros un poco lo que yo prometo que voy a ofrecer hoy, que es dar las 3 claves para tener tu empoderamiento gestacional en tu embarazo, parto y posparto, ¿vale? Y lo último, explicaré el programa que estoy ofreciendo ahora mismo y que empezamos este domingo. Esas son las 3 partes. Os quiero hacer unas cuantas preguntas y que reflexionemos juntas. Os explico las 3 claves que yo creo que hay que tener para vivir la gestación con empoderamiento gestacional. Y por último, explico el programa grupal que ofrezco y que empieza este fin de semana. ¿Vale? Vale. Bueno, primera parte. ¿Qué creéis que es el empoderamiento gestacional? Ya sé que he hablado mucho, ya sé que vosotros me habéis dicho, pero ¿cómo definiríais vosotras el empoderamiento gestacional? Yo lo definiría como un proceso en el que adquieres capacidades, ¿no? Adquieres capacidades y consigues la confianza en tu capacidad de parir, ¿no? Conociendo que, bueno, con la información en mano también, ¿no? Conociendo el proceso fisiológico, pues creo que eso ayuda mucho a tener ese empoderamiento. Sí, gracias, Victoria. ¿Queréis decir alguna cosa, Joana, Erika? Mm, El empoderamiento es muy escaso realmente. Las mujeres muchas de las ocasiones cuando están en este proceso del parto, si no son bien guiadas, pues son maltratadas y lamentablemente pues no podemos ver como algo que las redirija para que durante su embarazo, su parto, su posparto, pues se sientan cómodas. Muchas de las veces, pues ellas se traumatizan y no hay esa educación, la falta de información, como decía, es muy escasa y por tanto la mujer no se empodera de su propio embarazo, de su propio ser. Y es complicado realmente, al menos acá. Entonces, quizás esa falta de conocer impide que la mujer se empodere por completo de su proceso.
Ujú. Vale. Erika, si quieres puedes escribir algo en el chat, que sé que tienes problemas con internet, puedes escribir algo. Y aunque no, Bueno, lo voy a intentar por acá, a ver si me lo permite. venga, perfecto. No sé, yo siento que tiene que ver mucho con la información. Eh, de pronto lo que yo viví con mi primer hijo fue eso, la información que llegaba realmente no era, pues no era amable. La información familiar, de experiencias, de cercanos, esa es la información que le llega a uno, ¿sí? Sí, Y no fue buena, o sea, desde ahí ya iba asustada. Y entonces creo que la información es un punto como clave, ¿sí? Como que biológicamente nuestro cuerpo está preparado, diría yo, para algo así, pero no. eh, la información que le llega a uno es diferente. Lo que me pasa ahora de pronto con mi segundo embarazo, la información no llega, como que no apunta hacia el mismo lado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la enfermera dice una cosa, el ginecólogo dice otra, em, sí, pero realmente no se encargan, pues yo lo siento así, no me siento tranquila con la información que aún así me llega. Creo que sí, esa sí, fue una sí. de las razones por las que te busqué. Ya. Sí, Erika, además eso pasa allí, pasa aquí, pasa en muchos sitios, que según con quien hable, incluso entre el personal sanitario, te dan información que es contraria, que es contradictoria. Y, y- y claro, parece que para estar bien informadas tenemos que hacer, porque habéis coincidido las tres en que necesitamos información, y es verdad, necesitamos información de cómo funciona fisiológicamente nuestro cuerpo en el embarazo, parto y posparto, para sentirnos seguras en cada momento y cuando está pasando algo decir, no, esto es normal, para sentir ese control dentro del descontrol, ¿vale? Pero también pasa que es que el personal sanitario, cuando nos da informaciones contradictorias, nos pone un poco, no voy a decir locas, pero a lo mejor inseguras, ¿vale? Entonces tenemos que ver cuál es la información correcta. No deberíamos tener que ver nada. En realidad, ninguna de nosotras tendría que necesitar en nuestro embarazo, parto y posparto. Bueno, Joana a lo mejor sí porque ella es sanitaria. No deberíamos necesitar formarnos a nivel sanitario en tanta historia. Debería ser que, que pudiésemos confiar y dejarnos llevar y conectar con nuestro cuerpo y dejarnos llevar. Pero en realidad, dado que vivimos en la sociedad en la que vivimos, al final, para asegurarnos tener una experiencia positiva, nos toca informarnos un poco o mucho, depende. Si yo digo unas palabras, vosotras me podéis decir, ahora con el micro abierto y aunque hablemos a la vez, me podéis decir qué os sugieren las palabras que yo os digo. Hacemos así como una lluvia de ideas, ¿vale? Si yo os digo mamífera, qué os viene a la cabeza? Comportamiento animal. Ujú. Vamos a hacerlo así a un poco rápido, si podéis, Joana y Erika, ¿vale? Yo digo palabras y vosotras me decís qué os viene a la cabeza. La que he dicho es la más fácil. Ahora os voy a decir otras que son un poco más raras, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo así un poco rápido. Si podéis abrir los micros y decir las palabras que os venga, ya está. A ver, si os digo grito, Desesperación. grito, No sé, dolor, dolor, ¿y qué has dicho, Joana? Pues como desesperación, Desesperación. dolor, Desesperación, dolor, Victoria, Lo primero que me salió, miedo. miedo. Muy bien, gracias. Sí, es importante que sea lo que se os viene a la cabeza, no lo que pienso 2 minutos después, sino inmediato. Y si digo luna, Marea. astro, sueño, marea, astro, sueño.
sueño. Y si digo guante, Médico. médico, ¿qué más? Limpieza, asepsia. Protección, no sé. Perdón. Perdonadme, es que me está llamando a la puerta un ser de mi familia. Yo le dejo entrar o no me va a dejar seguir trabajando. Pasa, por favor. Me visitan a veces. Hemos dicho en guante médico, ¿qué más me habéis dicho? Limpieza, asepsia. Limpieza, sexy. Ujú. Si os digo tupper, tupper, Comida. No, no sé. comida, Tupperware es que no sé si se llama igual en todas partes. El recipiente de plástico tradicional donde metemos, Ah, ok. donde guardamos No, El alimento, no había escuchado comida. ese nombre. alimento, comida. Si os digo cuñado, Mm, Ambivalencia. ambivalencia. Con cuñado, ¿qué os sugiere a vosotras, Joana, Erika? Como pues, no sé, un puñadito de un grano, un puñadito de algo. Cuñado, cuñado, Ay, le escuché puñado. Ah, cuñado, sí, familia. familia. Distante. Muy bien. Familia distante, muy bien. Si os digo suelo, Abajo. abajo, Juego. fuego, Tierra. tierra. Si os digo seguridad, Hogar. hogar, No sé, para mí como autoestima. autoestima, eh, mí misma, creo que sí. Algo así. mí misma, Algo con muy bien. Si os digo bolsa, Útero. guardar. No sé. guardar, sí. Bolsa. mm, reciclar para mí. Ujú. Y si os digo abuela, Ah, Abuela. Fuerte. fuerte. Dolor. Ujú. Vale, está bien. Con mamíferos hemos hablado de comportamiento animal, con grito os lleva a desesperación, a dolor, a miedo. A mí me lleva fuerza, sin embargo. Con luna, sueño, marea, astro, conexión, estrellas. Yo os digo lo que yo añado de que lo que a mí me viene a la cabeza, ¿vale? Con guante vemos médico, vemos limpieza, vemos sexy. Yo veo distancia también. Veo una capa de distancia. Con cuñado, ambivalencia, familia, distante, opiniones. Con tupper, a mí me parece planificación, alimento, es comida, es preparación. Con suelo, abajo, tierra, contacto, mi suelo pélvico. Con bolsa, útero, guardar, por Dios. Si no estás bien, te hablo. Sal, 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 por favor. Le dije a mis hijos que por favor no me interrumpieran, pero con los gatos no hablé. Con seguridad habéis dicho hogar, autoestima, mí misma, yo misma. Con abuela habéis dicho fuerte, dolor, ancestra, historia.
todas estas palabras tienen que ver con lo que yo hablo y ofrezco en el programa grupal y con lo que yo creo que tenemos que revisar si queremos tener ese empoderamiento gestacional. ¿Qué es lo que me sugiere a mí una cosa u otra? Si a mí, por ejemplo, el guante me sugiere limpieza y sexy, a lo mejor me va a dar seguridad que haya un guante cerca de mí en el momento de mi parto. Puede ser que me dé esa seguridad porque pienso en limpieza, pienso en sexy, pienso en eso, en que voy a estar, no voy a tener que preocuparme de microbios, ¿vale? Entonces puede ser que esté bien, pero sin embargo a mí lo que me lleva es a sentir distancia. Entonces a lo mejor no es lo más adecuado para mí en mi parto, que voy a estar conectada con mi parte animal, ¿vale? Está bien que cada una sepamos qué es lo que nos lleva, a qué nos lleva una cosa u otra para saber si tenemos que trabajar algo o no tenemos que trabajarlo, o cuándo nos viene bien esto o cuándo no nos viene bien. Si resulta que con cuñado yo lo siento familia, pues a lo mejor va a ser alguien en quien me voy a poder apoyar en mi posparto y poder contar con él. Pero si lo que siento es distancia o ambivalencia, pues a lo mejor para mi posparto voy a tener que tener cuidado porque cuando pienso en cuñado me pasa esto. Entonces, para cuidarme a mí misma tengo que tener cuidado con sus opiniones, a lo mejor durante el embarazo, porque sé que su forma de ver el parto es muy contraria a la mía y sus opiniones, aunque yo no esté de acuerdo, a fuerza de repetirlas, me pueden perjudicar. Estoy diciendo ideas al aire, ¿vale? A lo mejor no es ni vuestra situación, pero son cosas que cuando yo trabajo, pues vamos revisando para ver también, para tirar de esos hilos que puede ser que tú misma no te estés dando cuenta, pero que te pueden estar afectando. ¿Me he explicado con esto? Bueno, ahora os voy a contar las 3 claves del empoderamiento gestacional, ¿vale? Lo que yo creo que necesitamos para tener ese empoderamiento gestacional. Y cuadra mucho con lo que había estado diciendo vosotras de qué es el empoderamiento gestacional. Para tener, para tener un proceso de embarazo, parto y posparto en el que sentirte feliz, segura y tranquila, empoderada al fin y al cabo, necesitas 3 cosas. Necesitas conocer los contextos, necesitas conocer la historia, necesitas conocer las opciones, los derechos, la biología. ¿Qué quiero decir cuando digo los contextos? No es lo mismo, no es lo mismo un parto aquí en España en un hospital público que en un hospital privado. No es lo mismo. En un hospital público en España, en general, va a tener más posibilidades de tener un parto fisiológico que en uno privado, porque aquí en los hospitales privados en España no se tienen tan en cuenta a las matronas, que son las que acompañan en un parto fisiológico, y quien dirige los partos son los ginecólogos y las ginecólogas, que ellas están entrenadas para detectar problemas en los partos, no para acompañar un parto saludable. No sé si me estoy explicando con esto. Tú antes, Joana, has dicho que en los hospitales en Ecuador quien te acompaña es obstetra o médica, ¿no? Pero las matronas las han mencionado para los partos en casa, no dentro del sistema hospitalario de Ecuador. Eso es lo que me ha parecido entender. Si eso es así, probablemente haya mayor intervencionismo que si estuviera una matrona también en el ámbito hospitalario, porque las comadronas o las matronas, su especialidad es estar atenta a que todo está bien, pero no hacer nada si no hace falta. Sin embargo, los tetras, los ginecólogos, las ginecólogas, su entrenamiento es tocar, hacer, porque es porque no le han enseñado para la salud, le han enseñado para la enfermedad, ¿vale? Y desde ahí es de la distinta forma de trabajar. Y por eso un parto saludable es mucho más recomendable que acompañe a alguien que está especializada en un parto saludable. Entonces, por eso digo conocer los contextos, conocer qué es lo que tengo en mi entorno, conocer también en mi contexto familiar. Puede ser que en mi familia haya habido historias de partos estupendos y maravillosos, o puede ser que haya habido historia de
partos muy traumáticos. Pues tengo que conocer mi contexto, mi historia. Tengo que conocer también en mi país, en mi entorno, qué recorrido ha habido. Aquí en España a las matronas se las ha venido acosando mucho durante muchísimos años, desde los reyes católicos, que ya iban, incluso antes, ya iban un poco acosándolas para hacer la Inquisición, quemaba brujas. ¿Qué brujas eran las matronas? Entonces, desde ese descrédito que se le ha ido dando históricamente a las matronas, también nos ha ido perjudicando a las mujeres en nuestros propios procesos de embarazo y parto. Cuando conoces la obstetricia moderna, entiendes por qué hay tanto intervencionismo. Entonces, conocer esos contextos nos ayuda también a saber que no es un problema mío, sino que lo que pasa alrededor me está afectando. ¿Vale? Conocer mis opciones, conocer, pues mira, con mis recursos, en el sitio en el que estoy y en el momento en el que estoy, tengo esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Puedo parir en casa, puedo parir en el hospital, puedo parir en el río, puedo acompañarme de una partera en casa, puedo acompañarme de un... En fin, conocer cada cual sus opciones. En el mismo sitio, a lo mejor mis opciones no son las mismas que las de mi compañera. ¿Por qué? Pues porque yo tengo unos recursos y ella tiene otros. Porque yo tengo una historia y ella tiene otra. Y a lo mejor mis opciones no son las mismas que ella. A lo mejor para mí es muy importante tener un hospital en el que haya un gran servicio de neonatos, pero para mi compañera no es importante, porque para ella es más importante que en ese hospital haya una bañera de parto. Está bien, no es una cosa mejor ni peor. Cada cual tiene que conocer cuál es su opción, cuáles son sus opciones. También tenemos que conocer muy bien nuestros derechos. Mis derechos como paciente, si decido entrar en el ámbito hospitalario o si en el seguimiento sanitario del embarazo y del posparto, yo tengo que saber cuáles son mis derechos. Muchas veces el sistema patriarcal, y voy a decir muchas veces lo del sistema patriarcal porque como yo soy trabajadora social, pero además soy agente de igualdad de oportunidades, trabajo desde el punto de vista feminista. Por lo tanto, siempre tengo puestas las gafas violetas en las que analizo desde el punto de vista feminista qué es lo que está pasando, ¿vale? Y entonces el patriarcado es lo que envenena muchas veces la atención a las mujeres, ¿vale? Por eso utilizo esa palabra que a veces está tan mal vista, pero es que a mí me sirve para explicar mejor, ¿vale? El patriarcado lo que hace es que cuando nos atienden a nosotras, como que nos ponen como objetos, ¿vale? Somos un contenedor en el que se está gestando un bebé. Y muchas veces parece que no somos ni dueñas de nuestro propio proceso, poniendo más importancia en nuestro bebé que en nosotras mismas. Como si nosotras no pusiéramos ya toda la importancia en nuestro bebé. Como tratándonos como si nosotras, al tomar decisiones que se salen de lo que nos están indicando, como si nosotras estuviéramos haciendo algo peligroso para el bebé, cuando es al contrario. Estamos cuidándonos para poder cuidar. ¿Esto se entiende? Hay veces que hablo mucho y no sé si se entiende. Sí. Sí, sí se entiende. Sí, muy bien. Vale, gracias. Y mi biología, lo habéis dicho también vosotras. Necesito conocer mi biología, necesito conocer mi fisiología, necesito conocer los procesos. ¿Por qué? Porque como no puedo, porque si tengo un entorno que me acompaña, un entorno sanitario, un entorno familiar que me acompaña sin meterme miedo y en el que puedo confiar, pues a lo mejor no necesito estudiar. Pero como muchas de nosotras no tenemos ese entorno, ni sanitario ni familiar, que nos ayuda a confiar en nosotras mismas y en dejarnos llevar y en escuchar nuestros procesos, pues entonces a lo mejor sí que me toca entender un poco mejor la fisiología. Además, también nos pasa que a lo mejor mi abuela y mi bisabuela, en sus relatos, se habían contado muchas historias de parto fisiológico, pero en los relatos que yo he escuchado desde que nací, yo no he oído hablar apenas de procesos fisiológicos de parto. En las películas yo no veo procesos fisiológicos de parto. En las historias que a mí me han ido llegando en mi infancia y juventud, lo que me llegaba eran historias de partos intervenidos. Por lo tanto, yo no sabía cómo funcionaba un parto fisiológico. Y cuando iba a las citas de matrona o de ginecólogo, a mí no me explicaban cómo iba a ser un parto fisiológico. A mí me decían, o el bebé está muy grande o el bebé está muy pequeño, o tengo la barriga muy grande o muy pequeña,
pero no te preocupes que si hace falta te hacemos cesárea. Entonces yo no aprendía nada que me sirviese de cara a mi parto y de cara a mi posparto, que también hay mucho de fisiología que debemos conocer en nuestro posparto para vivirlo con calma, con tranquilidad, para que cuando llevamos 3 semanas de posparto y miramos nuestra barriga y sigue estando abultada, no pensemos, ay madre mía, esto está mal. No, es que he tenido 9 meses de crecimiento y luego va a haber unos cuantos meses de decrecimiento y es normal. Lo que no es normal es la famosa que sale enfajada hasta los ojos justo después de parir y que parece que ha ido a un lifting. Eso no es normal. Entonces, conocer nuestra fisiología nos ayuda a vivir con calma cada una de las cositas que van pasando. Si yo entiendo un poquito de fisiología y llega un momento en mi parto en el que siento, no me he puesto epidural, estoy llevándolo bien, estoy conectada con mi cuerpo, estoy moviéndome, y llega un momento en mi parto en el que pienso, madre mía, con lo bien que estaba hasta ahora, y ahora mismo creo que me voy a morir. Me voy a morir, y lo digo, creo que me estoy muriendo, me estoy partiendo y creo que me estoy muriendo. Si conoces un poco de fisiología, sabes que es que estás en el final y es cuando entra en juego la adrenalina para el último tirón. Si no conoces un poquito de esa fisiología, llega ese momento y dices, y te cagas de miedo. Entonces, es importante conocer, es importante saber que la litotomía, por lo que decía Joana, de estar en posiciones que no favorecen, estar acostada, aunque sea acostada con las piernas apoyadas, da igual, eso nos favorece vivir un parto en el que llevemos bien esas olas de las contracciones. Eso nos va a ayudar. Sin embargo, si estamos en el suelo o si estamos en el agua, vamos a poder movernos, vamos a poder jugar con lo que nos dice nuestro cuerpo. Y eso es conocer nuestra fisiología, nuestro momento y nuestro cuerpo y estar conectadas con nosotras. Entonces, conocer nos va a ayudar. Esa es la primera parte de las 3 que os quiero decir, conocer. La segunda parte es conocerme. Porque aunque yo conozca cómo es la fisiología, si yo no me conozco a mí misma, pues os puede pasar como me pasó a mí en mi primer parto. Que resulta que yo tenía un miedo atroz a desgarrarme y yo no lo sabía. ¿Y de dónde venía mi miedo atroz a desgarrarme? De que yo había escuchado desde muy pequeña miles de veces la historia de mi tía Juana que parió en su casa y se desgarró desde la vagina hasta el ano. Y que como no la habían cosido, ella ya no había podido contener el esfínter anal nunca. Entonces yo tenía ese miedo en mi cabeza y no lo tenía localizado. Lo localicé después de cuando me quedé embarazada por segunda vez. Fue cuando localicé por qué me había bloqueado en mi primer parto. Entonces, conocerme, saber mi historia, saber mis miedos, verbalizarlos y ponerlos delante y ver cuáles de esos miedos tienen una razón de ser y entonces trabajar sobre esa razón de ser, porque a lo mejor tengo miedo a que mi suelo pélvico se quede hecho polvo porque ya de antes mi suelo pélvico estaba mal. Bueno, pues entonces como es un miedo que tiene una base real y este miedo me está diciendo, pon atención en esto, pues pongo atención en esto y hago un trabajo con una fisioterapeuta sobre mi suelo pélvico, por ejemplo. Si conozco mi historia, conozco la historia de mis ancestras, hay veces que me puede dar información muy positiva. A lo mejor yo tengo miedo al posparto porque me han llegado muchas historias de la depresión posparto. Pero resulta que investigo en mi propia familia y las mujeres de mi familia no han tenido depresiones posparto. A lo mejor esa información a mí me ayuda a decir, vale, pues esta es la genética que yo llevo en mí y me ayuda a coger seguridad. O a lo mejor, pues mira, sí, mi abuela tuvo depresión posparto y tuvo una depresión que tal. Bueno, pues entonces a lo mejor puedo poner atención en coger herramientas para detectar esa depresión posparto si llega y saber a quién pediría ayuda si llega. Entonces, como que cuando planificas desde esa manera, te llega la calma y puedes dejar de tener ese ruido mental todo el rato durante tu gestación. Que muchas veces lo que nos pasa es que no atendemos a los miedos y se convierten en ruidos flotando por aquí que no nos dejan disfrutar. Entonces, mi propuesta es, para conocerte, coge todo eso, ponlo delante y míralo de verdad. Cuando lo miras de verdad, habrá cosas que se desmontarán solo con mirarle, porque solo con darle atención verás que es un mito, y habrá otras que a lo mejor necesitan un poco de trabajo.
Bueno, pues las trabajas, pero te las quitas de aquí y dejan de ser un cansancio. Nuestro diálogo interno puede ser un potenciador positivo o puede ser un veneno. Entonces, atender a mi diálogo interno me va a dar poder, ¿vale? También tenemos que ser conscientes de cada una de nuestras limitaciones. Yo tengo limitaciones, todo el mundo tenemos limitaciones. Conocerlas también me da la capacidad para poder decidir de una manera realista y constructiva. Entonces os he hablado de conocer, de conocerme, y la tercera sería actuar, ¿vale? Esa es la tercera pata. Conozco qué es lo que pasa alrededor de mí. Me conozco a mí misma, pero algo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer con toda esta información que tengo? Pues voy a capacitarme en lo que he detectado que necesito saber más. Voy a validarme en lo que he descubierto que sé mucho. Me voy a validar, me voy a dar valor a mí misma, porque las mujeres no estamos entrenadas para validarnos. Siempre buscamos la validación de fuera. Y cuando no la encontramos, porque puede ser que mi cuñado no me pueda validar porque no está de acuerdo con mi punto de vista, pues tengo que validarme yo a mí misma. Y a lo mejor rodearme de otra gente diferente que me ayude a validarme. Porque a lo mejor en mi entorno no tengo personas que vean mi momento, mi embarazo, mi parto y mi posparto como yo lo veo, pero a lo mejor hay otras mujeres que pueden estar más cerca de lo que pienso o pueden estar lejos, pero como hoy en día vivimos en una sociedad en la que podemos hablar una mujer de Ecuador, una mujer de Colombia, una mujer que está en Canarias, ¿verdad, Victoria? Y una mujer que está en Murcia, en España, pues tenemos herramientas maravillosas para poder estar conectadas y tener ese refuerzo para poder validarnos a nosotras mismas a través de otras mujeres que piensan como nosotras, ¿vale? Y valorarme, porque cuando yo me valoro, me quiero, me cuido, también estoy cuidando y cuido mi proceso, también estoy cuidando de mi criatura, también estoy cuidando del resto de mi familia, estoy cuidando de todo el equipo a través de valorarme y cuidarme a mí misma, ¿vale? A lo mejor el actuar puede ser simplemente dedicar un ratito cada día a conectar conmigo y con mi bebé y quitarme todo el ruido de fuera. A lo mejor actuar es solo eso. O a lo mejor actuar es pedirme unas citas de fisio para hacer sesiones de suelo pélvico. O a lo mejor actuar es, no sé, leerme un libro relacionado con la fisiología del embarazo, del parto y del posparto. O a lo mejor actuar es comprarte el programa que ofrece Isardil Moreno para embarazadas. Yo ahí lo dejo. O sea, ¿vale? Para mí creo que esta parte de actuar es reconocer en qué soy buena, qué cosa hago bien y en qué soy buena. Detectar qué es lo que creo que necesito, qué realmente me falta. Porque hay muchas cosas que a veces pienso que me faltan y no me faltan. Bueno, pues detectar qué es lo que realmente sí me falta. E ir a por ello, actuar buscando eso que realmente me falta. Y también identificar cómo lo voy a conseguir. Si lo puedo conseguir a través de hacer una formación, si lo puedo conseguir a través de leer un libro, si lo puedo conseguir a través de hablar con otras mujeres que han tenido esta experiencia. Porque he detectado que tengo muchas dudas en relación a la lactancia, tengo mucha inseguridad con eso, pues a lo mejor puedo ir al grupo de lactancia de mi zona y hablar con todas esas mujeres para desmitificar. Es que me dicen que en mi familia no hay leche, somos mujeres, como decía mi madre, somos de raza de poca leche, decía mi madre cuando yo estaba embarazada. Ella no pudo dar el pecho y su madre tampoco dio el pecho. Era esos tiempos en los que Nestlé había hecho lo que hizo para desautorizarnos y hacernos creer que la leche en biberón era mucho mejor que la de nuestras tetas. Y mi madre entonces pensó que realmente ya no tenía leche. Y a mí, durante mi embarazo, me lo dijo muchas veces, pero en eso no caló en mí. Y cuando mi bebé nació, yo le tuve que mostrar
yo me había informado, había contratado asesora de lactancia, o sea, yo tenía claro que todo funcionaba bien en mí y enseguida lo pude confirmar a través de que estaba alimentando a mi bebé. Es una maravilla. Entonces, a mi madre le tuve que demostrar, es que está haciendo medio kilo a la semana, mamá. Pero a ver si no alimenta, medio kilo a la semana, mamá. Entonces ya mi madre dijo, vale, lo de la raza de poca leche a lo mejor no es así. Entonces, es como que tenemos que darnos permiso para ser nosotras mismas, poner los límites a la gente que no hace bien a través de creerme a mí misma, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, dadme un poco de feedback. ¿A qué os suena? ¿Cómo suena? ¿Hay alguna idea, alguna palabra, algo que he dicho que se vaya quedado así como un poco enganchado? Enganchado, me refiero a que se os esté repitiendo en la cabeza. Para mí la última parte que ha dicho que en algún momento olvidamos que éramos capaces de, porque nos dijeron que no podíamos, que estaba mal y perdimos esa conexión con nosotros mismos para hacerlo, ¿no? Y lamentablemente en el sistema sanitario, pues mediante protocolos, como se ve en los hospitales, lo toman como el parto, como te había dicho antes, un protocolo o pasos a seguir. Esto hay que hacer, en qué momento hay que hacerlo. Entonces se vuelve como un orden que tienes que seguir durante el parto y las primeras 24 horas. Entonces, cuando hablas de que mi madre pensaba que no, nosotros no éramos buenos con la leche, ¿no? Entonces, eso se mete en tu cabeza y si no te informas, si no lo comprendes, si no te autoeducas, te la crees. Lamentablemente es así, ¿no? Por eso muchas de estas buenas costumbres, más en este periodo de parto de nuestro embarazo, se han perdido. Y es lamentable, ¿no? Porque la mujer no disfruta este proceso al 100% y de hecho hasta le tiene miedo en cierto punto. Se puede ver en los hospitales cómo se asustan, lloran, se desesperan. eh, y es hasta cierto punto un poco doloroso, ¿no? Porque muy pocas mujeres quizás que ya tienen 2, 3 hijos, 4 hijos y dicen, este es mi cuarto bebé, sé cómo manejarlo, ya tengo la experiencia. Pero lamentablemente la que es primeriza se asusta, eh, lo detesta en ocasiones, ¿no? Y lamentablemente el personal de salud, hablando en general, no lo comprende, se desespera, eh, pierde hasta cierto punto esa, esa vocación de entender a la mujer en ese Sí, punto. y de respetar Y sus es triste, decisiones. es muy triste. Sí, es muy triste porque es ahí cuando, mencionando lo que dijiste anteriormente, surge el maltrato emocional, porque en ese punto nuestras hormonas se disparan, todo explota, todo sube, todo es un éxtasis y, y la otra persona no es empática con ese proceso. Muy pocas lo son, realmente muy pocas. Y bueno, era lo que Exactamente. quería mencionar. Gracias, Joana. Estamos en un momento en el parto en el que estamos en un estado alterado de conciencia. Es como cuando estamos en medio de una hipnosis o en medio de una meditación muy profunda. Estamos en un estado alterado de conciencia. Todo lo que nos llegue nos va a afectar muchísimo. Estamos hechas para que en ese momento, que debería ser en paz y tranquilo, si llega cualquier peligro, nos impacte mucho. Está hecho por la naturaleza porque evolutivamente es lo que venía bien. Entonces, cuando nos llega una mirada, una frase, cualquier cosa que nos desestabiliza en ese momento, nos afecta muchísimo y puede ser un inhibidor del parto muy importante. Fijaros,
Y con esto que has dicho, Joana, de las mujeres que tienen varios partos, que ya llegan con experiencia, tengo que decirte que yo soy la quinta hija de mi madre. Mi madre se quedó embarazada con 39 años y le dijeron que yo iba a tener síndrome de Down si acaso, si terminaba, si al parto llegaba viva. De esto hace 42 años tengo yo. Pero me consta que todavía hay mujeres a las que con 39, con 40, con 41 años, con 42, les dicen barbaridades. Les dicen que pues, ponen en su expediente eso de mujer añosa, por ejemplo. Ponen en su expediente que seguramente les dicen con continuidad que seguramente van a tener que pasar por una inducción o por una cesárea. He tenido una clienta hace poco que ha acompañado yo presencialmente también en su parto y en su posparto, que desde el embarazo ya le estaban diciendo que no iba a poder parir, que le iban a tener que hacer una cesárea programada. Se lo vienen diciendo desde el principio. ¿Por qué? Pues porque tenía más de 40 años. No había ninguna razón médica real. No hay base científica para decir eso. Aunque sea tu primera criatura o aunque fuese la quinta, da igual. No hay base científica para decir eso. Pero hay personal sanitario que afirma esas cosas, yo creo que por una costumbre de algo de que se empezó a decir en algún momento y se continúa diciendo. Y luego, y no quiero que quede una idea de que estoy hablando mal de todo el personal sanitario. Hay personal sanitario que trabaja en base a la evidencia científica y que están haciendo un trabajo brutal para desmontar todo esto. Y gracias a ellas están cambiando las cosas, ¿vale? Y yo le agradezco que estén alzando la voz porque estar dentro del sistema y alzar la voz es muy duro. Entonces, la verdad es que tienen mucho mérito. Pero luego hay otro personal que no se está basando en evidencia y que está metiendo miedo a las mujeres con cosas como esas. Entonces, por eso es tan importante, como hemos dicho antes, tener la información a la vez que me escucho a mí misma, confío en mí misma y tomo yo las decisiones. No dejo en manos de alguien que no está en mi cuerpo decisiones que tienen que ver con mi cuerpo. Si yo decido a qué dentista voy y no voy al mismo que me ha tratado mal una vez, pues no puedo dejar algo tan importante como un momento tan importante de mi vida en manos de alguien en quien no confío. ¿Qué más se os ha quedado enganchado? ¿Qué más os hace run run en la cabeza de lo que hemos ido hablando? Yo quizás lo que más, porque es verdad que como que me relaciono con un montón de cosas, ¿no? De mi experiencia con el parto y tal, pero quizás lo que más me ronronea es la idea de validarnos, ¿no? Un poco la idea que dice, no había visto el enfoque ese de que las mujeres a lo mejor estamos más orientadas a encontrar la validación externa, sino, claro, además también creo que en el embarazo no hubo mucho juicio, mucha opinión, es como, claro, yo tenía cierta seguridad, ¿no? Y sabía, pero de alguna manera es como la necesidad de sentirte cuidada, ¿no? La necesidad de sentirte tranquila, en calma, a veces eso no ayuda cuando las opiniones externas, pues, al final, pues, te aturullan la cabeza. Entonces, sí, creo que esa idea como de fortalecernos y de validarnos, que creo que igualmente es necesario el que nos cuiden, ¿no? El sentirnos cuidada creo que es súper importante, ¿no? Pero sí que no lo había visto a lo mejor desde ese punto, ¿no? Desde esa orientación desde la que nos socializan desde pequeños. Y también, o sea, tampoco romanticemos el validarme. No voy a aprender a validarme cuando llevo toda una vida de entrenamiento de buscar esa validación externa. No me va a salir porque hoy diga, venga, no, yo ya no me sale. Por eso es tan importante rodearme, buscar la opinión en gente que sé que va a apoyar esta validación que yo necesito. Y esto parece hacer trampa, pero en realidad es autocuidado. Si yo quiero hablar con alguien de tener una lactancia exitosa, no voy a hablar con mi madre. Voy a hablar con las de la Liga de la Leche
voy a hablar con mis amigas, las que ya han lactado, voy a hablar con gente que me va a animar y reforzar en lo que yo ya sé que puedo. Entonces voy a alimentar mi autovalidación con validación externa positiva. Y por eso en el programa que yo ofrezco están las comadres empoderadas. Después de hacer el grupo, nos unimos a todas las que ya han hecho el programa grupal, porque estamos todas en el mismo rollo y todas nos podemos ir diciendo en base a lo que estoy sintiendo. Hoy, por ejemplo, estaba comentando una que su bebé ya tiene 9 meses, estaba diciendo, mi hija ha estado mala del virus del estómago y ha estado muy mimosa y la he estado cuidando, pero ahora la que está mala del estómago soy yo y mi hija está todavía más mimosa, está todavía más pegada a mí, no se separa de mí en un momento y yo tengo que ir a vomitar y al baño y no se separa de mí y estoy agotada y estoy agobiada. ¿Esto es normal? Y entonces todas le han dicho, es normal, soy la misma persona, ella te está cuidando como ella sabe, que es demandándote y es agotador. Y entonces, claro, ella ahí ha encontrado a alguien que le está diciendo lo que cuadra con su manera de ver la crianza. Sin embargo, si eso se lo hubiera dicho, por ejemplo, a mi hermana mayor, con la que me llevo un porrón de años, a lo mejor mi hermana le hubiera dicho, es que la tiene muy mimada, es que tiene mamitis, es que, ¿sabes? Y no hubiese cuadrado con lo que ella necesita escuchar en este momento y que además está basado en evidencia, que es que esto sí está demostrado. Lo que dice mi hermana mayor no, ¿vale? Es súper importante tener un grupo de iguales con quien compartir el momento y con quien tenga por lo menos cercanía en la forma de entender los procesos, el proceso en el que estés. Súper importante. ¿Tú quieres decir alguna cosa, Erika? Gracias, Victoria. Pues sí, más o menos relacionado con lo que ellas ya habían dicho. Recuerdo, o bueno, en el momento como esa parte de no respetar la parte biológica de nosotras, como que el médico, el ginecólogo está em, para hacer su intervención, pero a veces no se respeta un poco lo que uno está viendo en el momento. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, es que tiene que apurarle, y yo decía, pero ¿cómo le apuro? Sí, entonces como que me hacía sentir, en ese momento yo durante, mejor dicho, durante mucho tiempo me sentí culpable por muchas de las cosas que me dijeron en ese momento, como por ejemplo no nos permitían hacer ruido, no se podía gritar, o sea, para ellos tenía como un castigo, por así decirlo, de atención, entonces si yo gritaba no me prestaban atención, pero pues yo al final ya no aguantaba más y no había tampoco quien me guiara el proceso, como me dijera, me calmara un poco, por ejemplo, no. O sea, eh, como sí, como no respetar. Creo que eso, no respetar como esa biología en la que todo lleva su momento y su tiempo. No. Hola, Es nos vemos como... planta. Hola. Claro, es que no te dejan gritar cuando la garganta está completamente conectada con el cervix. Que si tú abres garganta, abres cervix. Y que si tú lo necesitabas, punto. Que no te daban calma. Por lo tanto, si no te daban esa calma y ese acompañamiento tranquilo, tu oxitocina no podía fluir de una manera natural. Al contrario, estaba la adrenalina todo el rato en alto, que la adrenalina se carga la oxitocina, por lo tanto tampoco fluye del todo. Si no respetan tus tiempos y te están metiendo prisa, es que el parto se asemeja mucho al sexo, a cuando tenemos sexo. Entonces, todo lo que necesitas en un momento de intimidad es lo que vas a necesitar en este momento también de intimidad, en este momento tan, es que es un momento sexual. Entonces, si no están dándote un cuidado del entorno, si no están acompañándote, dándote amor y seguridad, no fluyen las cosas. Y así es como está funcionando, como ha dicho Joana, así es como está funcionando el sistema. Por protocolos rígidos, por directrices mal dadas y por, como has dicho tú, Erika,
incluso situaciones de violencia, de te niego mi atención o te trato mal si tú no cumples con lo que yo impongo que tiene que pasar y que va en contra del parto fisiológico, vamos. Y con esto, yo recuerdo que tú me dijiste que tuviste partos vaginales, no sé si fisiológicos o no, pero partos vaginales, por lo que tengo que decir que era una supermujer, porque en esas circunstancias lo normal es que un parto, o sea, lo lógico sería que el parto se paralizara por el temor, por el miedo. Así que eres una superhembra. Ojalá alguien me hubiera hecho eso antes. No, yo lo pienso de verdad. Que seamos capaces de parir en unas circunstancias tan adversas es porque nuestra naturaleza es mucho más fuerte todavía que esa circunstancia adversa. Entonces, joder, somos muy poderosas, muy poderosas. Pero como no se trata de que sigamos haciendo esto en circunstancias adversas, lo que hay que buscar es encontrar un ambiente que realmente nos cuide y trabajar porque ese ambiente sea el que necesitamos realmente para vivir el parto como debe ser, un momento espectacular, grandioso, emocionalmente gratificante. Eso es lo que por justicia tiene que ser. Bueno, gracias por decirme lo que se va a venir a la cabeza. Yo, por último, como he dicho, me gustaría contaros que Victoria se ha tenido que ir. Me gustaría contaros lo que ofrezco en el programa grupal, ¿vale? Este que vamos a empezar ya, lo empezamos este domingo. Ya tengo 3 mujeres inscritas, me quedan 3 plazas libres y lo que hacemos en este programa es trabajar sobre cosas que os he comentado que son importantes. Trabajamos un poco en conocer cuál ha sido la historia de la atención al embarazo, al parto y al posparto, la historia de la obstetricia, pero no solo la obstetricia moderna. Trabajamos la atención al parto incluso desde el Paleolítico, ¿vale? Quién acompañaba en esos momentos, que vemos en los dibujos, en las vasijas, que fue pasando luego en la Edad Media, que fue pasando, o en la época de los egipcios, que fue pasando en la era moderna, qué está pasando en este momento, hacia dónde estamos tendiendo desde el activismo feminista para mejorar esta atención a las mujeres en sus gestaciones. Entonces, tenemos así como una primera parte de marco global, de qué pasa en el mundo, qué ha pasado históricamente. Pero también tenemos una primera parte de ¿y qué ha pasado en mi historia? Revisamos cómo fueron los embarazos, partos y pospartos de nuestras ancestras. ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué pasó en esta? ¿Qué pasó en esta? Con las mujeres de mi familia. Analizando qué pasaba también históricamente en ese momento. ¿Por qué les pasó a algunas lo que les pasó? Por ejemplo, mi abuela parió en casa, mi madre parió en hospital. ¿Qué diferencia hubo en la atención que tuvo una y en la atención que tuvo otra? ¿Qué cosas buenas hubo aquí? ¿Qué cosas buenas hubo aquí? ¿Qué cosas malas hubo aquí? ¿Qué cosas malas hubo aquí? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiero que tengan mis hijas? Para ver qué es lo que deseo realmente. Entonces trabajamos un poco sobre eso. También ponemos sobre la mesa los miedos. Esto que he dicho de coger los miedos y poner, pues los cogemos y los ponemos. Y habrá miedos que tanto una como otra lo tengamos. Entonces vamos a analizar por qué las 3 que estamos aquí tenemos los mismos miedos. Este miedo en concreto, ¿por qué lo tenemos? ¿De dónde nos viene a las 3? ¿Nos viene del mismo sitio a todas? ¿Está basado en una realidad? ¿Es un mito? Por ejemplo, hay un miedo muy extendido que es que el bebé venga con vueltas de cordón al cuello. Ese miedo, en general, no es un problema real. En general, a lo mejor si hay un cordón muy corto, tal, pero en general, los bebés nacen con su vuelta, el cordón umbilical es súper elástico, se les quita por aquí y ya está. No hay nada más que hacer. Una vez que han salido, se les quita y no hay ningún peligro. Pero es un miedo que se ha ido contando muchas veces desde que hay una atención hospitalaria al parto. Es que hemos tenido, menos mal que le hicimos cesárea porque tenía 2 vueltas de cordón, cuando es un parto súper normal con vueltas de cordón. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero hay muchos ejemplos.
Identificamos qué miedo hay, vemos si hay qué es lo que nos quiere decir este miedo. A lo mejor nos quiere decir te falta información. A lo mejor nos quiere decir esto te lo han contado muchas veces y tienes de tu consciente a tu subconsciente hay mucha carga para desmontarlo. Entonces hay que trabajar a nivel subconsciente para crear otra información que desmonte esto. O a lo mejor nos quiere decir, pues mira, en esto tienes que poner atención y tienes que poner acción, tienes que hacer algo. Y decidimos qué es lo que se puede hacer con este miedo que tienes, de lo que te está avisando este miedo. También trabajamos en el programa la comunicación asertiva. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos ponemos delante de alguien con una bata blanca y nos hacemos pequeñas. Esto también tiene que ver con cómo nos han educado a nosotras por ser mujeres y también a nivel clasista. Quien lleva la bata blanca es como que está es superior a quien no lleva la bata blanca, cuando en realidad mi punto de vista es que ellos están trabajando para nosotros. El personal con la bata blanca está trabajando para mí. Entonces, no está por encima de mí, estamos de igual a igual. Entonces, trabajamos la comunicación asertiva para entrenar el hablar de una manera respetuosa, pero diciendo lo que necesito y lo que quiero de esa persona. Y poner también así los límites. Aprendemos a poner límites. Como mujeres no nos han permitido poner límites de una manera calmada o no nos lo han respetado muchas veces. Esto nos pasa a las mujeres de todas partes del mundo. ¿Por qué? Pues por el sistema patriarcal que nos inunda todo. Pero lo podemos cambiar a través de ser yo quien decido los límites y saber plantarlos. También hablamos mucho de los derechos como paciente, también trabajamos sobre, y si tengo que tomar una decisión en un momento en el que estoy con un estado de conciencia alterado, como hemos hablado antes que funciona nuestra cabeza en el parto y en el posparto, ¿cómo voy a tomar decisiones en ese momento? Bueno, pues hay métodos para tomar decisiones, sobre todo también teniendo en cuenta quién está en tu equipo que puede ser tu marido, que puede ser quien te esté acompañando en ese momento, la persona en la que estás poniendo confianza de tu entorno. Entonces, hay un método que se llama Brain para tomar decisiones. También trabajamos cuáles son las violencias obstétricas más comunes para saber detectarlas, porque a veces nos las están haciendo y no sabemos que eso que están haciendo no es algo desaconsejado. No sabemos que eso que están haciendo está totalmente desfasado, ¿vale? Entonces, conocer qué cosas nos suelen ofrecer o nos suelen intentar hacer y que no van en beneficio de nuestro momento, de nuestra salud, tanto en el embarazo como en el parto como en el posparto, nos ayuda a poder intentar evitarlas, ¿vale? Yo no puedo prometer que no vamos a sufrir violencia obstétrica las mujeres que hacen el programa, porque eso no está en mi mano ni está en la mano de quien hace el programa. Está en las manos de quien ejerce esa violencia obstétrica. Esto es igual que cuando ofrecen defensa personal. Quien me ofrece a mí defensa personal no me puede garantizar que nadie me va a atacar, pero sí que me puede decir va a tener herramientas ante ese ataque. ¿Vale? Entonces, desde esa idea es desde la que yo hablo de la violencia obstétrica. Yo no puedo evitar que alguien intente ejercer violencia obstétrica con nosotras. Y está ahí. Pero sí que puedo decir, bueno, si la sabes detectar, va a ser más fácil que la puedas evitar. Desde esa idea. También trabajamos el plan de parto. ¿Por qué trabajamos el plan de parto? Pues primero, porque es un documento legal para decir mis preferencias en torno al parto y en torno a las posibles circunstancias de parto. Y a la hora de hacer el plan de parto, identifico qué es lo que quiero, porque muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar en qué es lo que quiero yo en mi parto, sino, bueno, pues a lo que salga, no, bueno, vamos a ver dentro de lo que salga, qué es lo que yo quiero. Como he dicho antes, incluso una cesárea, tú puedes tomar decisiones, tú puedes decidir que esté todo el mundo en silencio, tú puedes decidir que te pongan el bebé encima, tú puedes decidir que el corte de cordón sea cuando ya no está latiendo, porque sabes los beneficios de que sea un corte tardío de cordón. Tú puedes decidir muchas cosas, incluso en una cesárea, que es un procedimiento en el que tú no estás participando en el parto activamente con tu vagina, sino que te están haciendo una intervención. Pero aún así tú tomas decisiones. Y el que seas tú quien toma esas decisiones va a cambiar tu posparto mucho, mucho.
También va a poder decidir a la hora de hacer el plan de parto, va a saber qué es lo que necesita de tu acompañante, de quien te acompañe. Y por lo tanto va a poder decidir quién quieres que te acompañe o qué necesitas que aprenda quien te acompañe para poder acompañarte como tú quieras. Muchas veces decidimos quién nos acompaña casi porque es quien toca, pero no pensamos en qué necesitamos de esa persona que me acompañe y no lo hablamos con esa persona o no buscamos otra persona si vemos que no es la adecuada, porque como que parece que está predicho y no tiene por qué. Puede ser mi pareja, por ejemplo, pero puede ser que yo con mi pareja negocie qué cosas voy a necesitar de mi pareja. Y si mi pareja se ve capacitada para ofrecerme esto, bien. Y si no, pues a lo mejor tenemos que buscar otra persona. Y sobre todo con el plan de parto identificamos dónde. Si este es el parto que yo quiero tener, tendré que ir a un sitio que me pueda ofrecer esto. Si yo quiero un parto fisiológico, no puedo ir a un parto que tiene un índice de cesáreas del 70%, porque no va a ser fácil que yo llegue a tener un parto fisiológico. Va a ser muy complicado. Tendré que investigar un poquito y decidir dónde puedo tener este parto que realmente merezco y necesito. Una parte muy importante que hacemos también en el programa es hacer el plan de puerperio, el plan de posparto. ¿Por qué? Pues porque dedicamos mucha atención a cómo estoy en el embarazo, que si mi bebé ahora es una oliva, luego es un tal, luego es un plátano, luego es una berenjena. Dedicamos mucha atención en el embarazo, qué es lo que va pasando en el proceso, incluso nos preparamos para el parto, para que si la meditación, que si el hipnoparto, que si trabajamos mucho para el parto, pero para el posparto muchas veces no hemos planificado todo lo que deberíamos. Y Erika lo sabe, el posparto requiere muchos cuidados. En el posparto estamos emocionalmente también vulnerables. En el posparto necesitamos cuidar mucho el mamá bebé. Y sobre todo si tenemos criaturas anteriores, hay una serie de planificaciones que nos van a ayudar mucho a poder atender a todo el mundo como debemos, al mismo tiempo que cuidar de mí misma y cuidar de mi bebé recién nacido. Y ya no es solo los tuppers de comida que voy a dejar en el congelador, o yo qué sé, o la ropa, quién se va a encargar de lavar y doblar la ropa. No es solo eso. Es también qué espacio voy a tener de autocuidado, qué espacio voy a tener de compartir con otras mujeres, en quién me voy a apoyar anímicamente, que sé que me va a entender. Es trabajar todo eso desde un plan en el que voy a cuidar cada uno de estos detalles. Y por último, algo que trabajamos es la mentalización positiva de cara al parto. Trabajamos el que generemos, el que tengamos herramientas para generar lo que realmente necesitamos de manera natural. Generar esa oxitocina, generar esa tranquilidad, generar esa seguridad en mí misma. Ya hemos aprendido la fisiología del parto, ya hemos aprendido que soy capaz, pero para trabajar en el subconsciente todo eso que muchas veces nos han contaminado o que viene incluso contaminado de experiencias previas de parto, trabajamos a través de distintas herramientas. Y trabajamos también de qué herramientas podemos tener a nuestra disposición para transitar las olas del parto, para transitar las contracciones. Porque hay veces que algo tan sencillo como salivar y tragar saliva nos puede proporcionar una calma que ni siquiera sabíamos. ¿Por qué? Porque estoy engañando al cerebro diciéndole, estoy en una situación de calma porque estoy salivando y tragando saliva. Porque en una situación de estrés no salivo, se me queda la boca seca. Si yo hago el esfuerzo de salivar y tragar saliva, le digo a mi cerebro, todo está bien, no te preocupes. Y entonces mi cerebro dice, venga, vale, deja de generar adrenalina y conecta con la endorfina y con la oxitocina. Fíjate qué herramienta tan tonta. Bueno, pues trabajamos sobre herramientas de este tipo para que nos ayuden en momentos en los que podamos estar estresadas y que nos sirven tanto para el parto como para otros momentos de la vida. Y bueno, esto es un poco lo que trabajamos. También ofrezco con el programa una sesión individual previa para conocernos un poco mejor, para ver qué historia tenemos cada una, en qué es necesario incidir en el programa grupal, dada tu situación.
Y también ofrezco una sesión grupal con quien te va a acompañar en tu parto y en tu posparto, para que esas personas que nos acompañan, que pueden ser nuestra pareja, puede ser nuestra madre, puede ser quien sea, eh, puedan en esa sesión grupal poner sobre la mesa qué miedos, qué inquietudes, qué dudas tienen a la hora de poder acompañarte mejor y también de esa manera limpiar y ordenar para que sea tu mejor acompañante. Y creo que os lo he contado todo. ¿Tenéis alguna cosa que comentarme, alguna duda, alguna devolución? Creo que no. Vale, gracias, Erika. Vale. Pues yo os agradezco mucho que hayáis venido. Os agradezco mucho que hayáis aguantado hasta el final. Que sé que el final es el que yo más hablo y que cuesta más sostenerme. Así que, de verdad, muchas gracias. Y mañana nos veremos, Erika. Sí, mañana nos veremos. Y os deseo bueno, que con todo esto que os lleváis hoy y con este compartir, que a partir de ahora todas las experiencias que tengan que ver con embarazo, parto y posparto sean muy gratificantes, ¿vale? Y que aquí estoy, que si necesitáis cualquier cosa, aquí estoy. Un abrazo.